¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Después de mucho tiempo vamos a hacer un pequeño repaso de las partes independientes del esqueleto del cráneo. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña descripción de un hueso un poquito complejo que tiene ciertas dificultades para el estudiante de medicina que recién está empezando el estudio de la anatomía, que es el hueso temporal. Como vemos aquí, el hueso temporal para su estudio lo vamos a dividir en tres porciones. Una porción superior, denominada escama del temporal, una porción media, denominada porción petrotimpánica o peñasco, una porción posterior inferior, denominada porción mastoidea. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña descripción de algunas partes importantes de este huesito. Con respecto a la escama, vamos a tener teóricamente, lo dividimos en dos partes. Una porción vertical, denominada como escama propiamente dicha, una porción horizontal o basal, en la cual vamos a tener dos partes, una porción horizontal y una porción transversa. La porción horizontal se va a dividir en dos partes, una anterior que se va a llamar apófisis cigomática del hueso temporal, que se va a continuar con la apófisis temporal del hueso cigomático, los cuales van a formar el arco cigomático. Luego tenemos en la porción posterior que va a seguir una continuidad denominada cresta suprameática posteriormente. La porción transversa, como vemos acá, va a tener dos partes, una parte más lateral y una parte más medial. La parte más medial, denominada tubérculo articular, y la parte más lateral, denominada tubérculo cigomático anterior. Inmediatamente posterior a estas dos estructuras vemos una pequeña depresión que vemos acá. Esta depresión se denomina fosa mandibular, que va a recibir al cóndilo de la mandíbula o maxilar inferior, y a su vez vamos a ver que esta fosa está dividida por una cresta denominada cresta tímpano-escamosa en dos porciones, una porción anterior, una porción posterior. Otra forma de llamarles es porción articular, porción no articular. La porción articular se va a llamar así porque va a recibir en toda su totalidad a la cabeza de la mandíbula, mientras que la parte posterior solo va a ser un contacto indirecto mediante la presencia del disco bicóncavo de la articulación temporomandibular. A su vez vamos a tener que la porción posterior o no articular va a formar parte del origen de la vaina de la apófisis estiloides. En esta pieza no tenemos la apófisis porque ya se maltrató mucho, no nos sirve de mucha idea. Luego vamos a tener a nivel de la porción articular un extremo superior denominado tubérculo cigomático posterior. Entonces tenemos un tubérculo cigomático anterior y un tubérculo cigomático posterior. Luego tenemos el orificio del conducto auditivo externo, que se puede apreciar claramente acá. Pasamos a la parte interna del peñasco. Anatómicamente, teóricamente, la porción petrotimpánica o peñasco se va a dividir en cuatro partes o en cuatro caras: una cara antero superior, posterior superior, posterior inferior y anterior inferior, a su vez de una base adherida al hueso y un vértice libre. La base sería toda esta circunferencia y el borde libre o vértice todo esto. En la cara antero superior lo principal que vamos a ver es esta eminencia denominada eminencia arqueada. En este extremo la impresión del ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Siempre detrás de este surquito un pequeño tubérculo denominado tubérculo retrograsseriano. En la cara posterior superior, en esta pieza vemos un poquito maltratita la pieza, vemos la fosita ungual levemente, y por acá debería estar la fosita subarcuata que no la vemos adecuadamente. Vamos a las caras inferiores y vamos a ver algo muy importante. Esta pequeña depresión denominada fosa yugular, donde se va a sentar el bulbo de la vena yugular interna, una cresta que separa a esta fosa de este pequeño huesito que correspondería al agujero del conducto carotidio, y una pequeña cresta en la cual vemos un orificio denominado orificio timpánico para el nervio timpánico de Jacobson, muy común, siempre se puede ver, siempre lo vamos a apreciar. Luego, como hace un rato mencionamos, toda esta sería la zona de la vaina de la apófisis estiloides, y algo muy importante que podemos apreciar acá pintado con corrector blanco, una pequeña lengüeta ósea que se denomina prolongación inferior del techo del tímpano.
o también denominada cresta tímpano-escamosa, ¿no? Nombres largos, nombres complejos que hay que aprender a reconocer adecuadamente. A su vez, si vemos, tomando esta estructura como referencia, podemos apreciar esta pequeña extremidad. Esta pequeña extremidad se denomina apófisis tubárica, que es un desprendimiento de la vaina de la apófisis estiloides, que es toda esta estructura. O sea, la parte más anterior y medial de la vaina de la apófisis estiloides se va a denominar apófisis tubárica. Como podemos apreciar acá, este segmento de hueso no pertenece al hueso temporal propiamente dicho, es una parte de las alas menores del esfenoides, como vemos acá, no está directamente adherido al hueso, no nos pertenece este pequeño segmento. En la parte de la escama, propiamente dicha, vamos a saber que por acá va a deslizarse todo el músculo temporal, y este pequeño surquito pintado corresponde a un surco de una arteria, la arteria temporal profunda posterior, ¿no es cierto? En la porción interna vemos las depresiones de las circunvoluciones del hueso temporal. Entonces, como ven, no es tan difícil, es simple. Hay que aprender a reconocerla adecuadamente. Vamos a dejar la porción mastoidea para más adelante porque esta piecita está un poquito maltratada y nos va a ayudar. Y después vamos a hacer un repaso de la teoría adecuadamente.